Días, mi nombre es Asiel Sotomolina, soy interno de sexto año de medicina de la Universidad Diego Portales y hoy les voy a hablar sobre diabetes mellitus enfocado en la práctica clínica. Vamos a ver las generalidades, vamos a profundizar un poquito en dos tipos de diabetes, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, a grandes rasgos el tratamiento y un poco del seguimiento. Respecto a la definición, la diabetes mellitus corresponde a un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de hiperglicemia. Estos se dan como resultados de una interacción completa entre factores que son genéticos y ambientales. De acuerdo con la causa, los factores que contribuyen a la hiperglicemia pueden ser, por un lado, deficiencia de la secreción de insulina o falta de producción, por otro lado, disminución de la utilización de glucosa o aumento en la producción de glucosa. Estas diabetes mellitus se pueden clasificar en grandes grupos, donde encontramos la diabetes mellitus tipo 1, o conocida también autoinmune o idiopática, la diabetes mellitus tipo 2, que es la más conocida, ¿cierto? Y la más prevalente, que se produce por resistencia, insulina y función de las células. Está también la diabetes mellitus gestacional. Y hay otros tipos de diabetes mellitus que son causadas por fármacos o enfermedades crónicas del páncreas, endocrinos, neonatal, síndromes genéticos, entre otros. A grandes rasgos vamos a ver un poquito de la diabetes mellitus tipo 1. Esta diabetes se caracteriza por presentarse en épocas tempranas de la vida, es decir, principalmente en pacientes jóvenes y niños. No es muy frecuente, solo 1 de cada 20 personas diabéticas va a tener diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué ocurre aquí? En este tipo de diabetes ocurre una destrucción del páncreas con insuficiente producción de insulina. ¿Ya? Como mencionamos recién, no es tan frecuente, de hecho en Latinoamérica es muy baja, ¿cierto?, la cantidad de pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 o que son diagnosticadas con esta, versus países europeos como Finlandia, donde 40 de cada 100.000 personas pueden ser diagnosticadas. ¿Cómo es el cuadro clínico de este diabetes mellitus tipo 1? La verdad es que el cuadro clínico es el clásico de diabetes que vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, se presenta, perdón, en pacientes jóvenes, como mencionamos, o incluso niños, ¿ya? Y tiene un comienzo brusco, con aparición de síntomas característicos de la diabetes, de una evolución muy corta y que generalmente pueden debutar con complicaciones. Es decir, un paciente, ya un joven de 15 años, que empieza con síntomas clásicos de diabetes, que vamos a profundizar más adelante, una semana o un mes antes, puede, posterior a ese periodo, eh, evolucionar con una cetocidosis diabética, con deshidratación o alguna otra complicación de la diabetes. Son cuadros severos que el tratamiento único efectivo en este caso es la insulina, ¿ya? Porque hay una destrucción del páncreas. Y estos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 tienen mayor eh, riesgo de desarrollar complicaciones crónicas a mediano y largo plazo. Por otro lado, está la diabetes mellitus tipo 2, el cual es la diabetes más frecuente dentro de este grupo de enfermedades. Ya representa aproximadamente el 90 al 95% de todos los pacientes que son diabéticos. Sin embargo, en este caso, generalmente cursa un cuadro más bien asintomático y su diagnóstico y detección se hace de manera eh, incidental a algún examen o a través de un screening respecto a un control cardiovascular. Como dijimos, generalmente es una enfermedad que es estable, ¿ya? Es un cuadro más larvado, ¿cierto? Al parecer más silente y que manifiesta síntomas de manera más tardía, ¿ya? Si este cuadro no es detectado a tiempo o si no se trata correctamente, los pacientes pueden incluso llegar a necesitar insulina como aquellos que tienen diabetes mellitus 1. En este caso, pacientes que efectivamente no se tratan a tiempo o la diabetes no es detectada perdón, pueden desarrollar complicaciones crónicas como microangiopáticas o macroangiopáticas.
Aquí una información importante de la epidemiología sobre la diabetes mellitus tipo 2 es que se estima que al año 2050 la prevalencia de diabetes mellitus en el mundo aumenta un 53%. Respecto a nuestro país, en Chile, el 12,3% de la población presenta diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 según la encuesta nacional de salud 2017. ¿Ya? Y es una enfermedad, la verdad, subdiagnosticada, es decir, eh, existe más gente que tiene diabetes mellitus, pero que desconoce que es portador de la enfermedad netamente porque cursan con un cuadro sintomático o netamente no tienen controles periódicos en su centro de salud. A grandes rasgos de la fisiología endocrina, recordar que los islotes de Langerhans se ubican en el páncreas. Tenemos dos tipos de células, las células alfa que se van a encargar de síntesis de glucagón y las células betas que se encargan de la síntesis de insulina en respuesta a la elevación de los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué es la insulina? La insulina es un metabolito que se encarga de transportar la glucosa al interior de las células, la cual es metabolizada en energía. Por ejemplo, el hígado almacena la glucosa como glucógeno y ácidos grasos y el músculo va a utilizar la insulina, va a utilizar la glucosa y la va a transformar en energía. Respecto a la etiopatogenia, dijimos al principio, ¿cierto? Que este grupo de enfermedades, ¿cierto? Eh, se dan producto de una combinación de factores genéticos y factores ambientales que predisponen su desarrollo. Dentro de estos factores eh, ambientales que predisponen el desarrollo de diabetes mellitus 2, la obesidad es uno de los más importantes. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Esta combinación de factores genera que el paciente, un paciente que está aparentemente sano, empiece con una reducción de la sensibilidad a la insulina, ¿cierto? Lo que va a provocar una respuesta compensatoria generando un aumento de la secreción de insulina para poder mantener estables los niveles de glucosa en el cuerpo. Sin embargo, este aumento el cuerpo no lo resiste tanto tiempo ya que es un aumento crónico, ¿cierto? O una resistencia crónica donde ya las células se van a saturar y va a haber un fracaso, ¿cierto? De las células beta del páncreas. Y eso va a provocar entonces que el paciente tenga un descontrol en sus glicemias. Este cuadro me pareció bastante interesante, ¿cierto? Donde se muestra que la diabetes al parecer es una enfermedad que no es eh, tan mortal. Sin embargo, aquí en este cuadro se muestra la repercusión de esta enfermedad en los distintos órganos, que al fin de cuentas todo el daño va a terminar fomentando, ¿cierto? Un estado hiperglicémico característico de la enfermedad. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo se ve alterado el intestino, el páncreas, el hígado, los músculos, el riñón, el estómago y otros órganos del cuerpo humano que su alteración va a provocar que aumente este estado de hiperglicemia a nivel general. Respecto a la clínica, dijimos en un principio que la mayoría de los pacientes cursan un cuadro sintomático. Sin embargo, en caso de eh, que la enfermedad ya esté más avanzada, los pacientes van a empezar a manifestar síntomas. ¿Cuáles son los cuatro síntomas clásicos o las 4P clásicas que se conocen de la diabetes mellitus? Son las que se evidencian aquí: la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. Al estar frente a un cuadro con una clínica compatible con las 4P, nosotros ya podemos tener una sospecha de que el paciente probablemente esté cursando con un cuadro de diabetes. Existen otros síntomas, por supuesto, como la deshidratación, pacientes que están con somnolencia, debilidad, pacientes que presentan una predisposición mayor a infecciones urinarias o de la piel, ¿cierto? Por este aumento de la glucosa, u otros. Esta enfermedad está asociada a otras patologías como obesidad, dijimos que era uno de los factores de riesgo, ¿cierto?, principales, también a la hipertensión, dislipidemia u otros, principalmente enfermedades asociadas a factores de riesgo cardiovascular. Y en el examen físico, a grandes rasgos, podemos encontrar signos de resistencia a la insulina, ¿cierto? Como la acantosis nigricans. O al examen de las extremidades inferiores podemos encontrar una disminución de la amplitud del pulso, ¿cierto? O incluso posibles lesiones. Por eso es importante siempre hacer un examen físico completo, incluyendo el examen de extremidades inferiores y incluyendo también
evaluar bien estos signos de resistencia a la insulina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de la diabetes mellitus, según la ADA, comprende 4 criterios, ya que si cumple con alguno de estos 4 se puede hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son estos? Primero, una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, tomada en 2 ocasiones distintas. ¿Ya? El ayuno tiene que ser de al menos 8 horas. Con solamente eso se puede hacer un diagnóstico de diabetes. El segundo criterio es una glicemia a las 2 horas posterior a la prueba de tolerancia a la glucosa oral que dé mayor a 200 miligramos por decilitro. La tercera forma de diagnóstico es síntomas clásicos de hiperglicemia, como lo que mencionamos recientemente, las 4P, más una glicemia en cualquier momento sobre 200. Y un cuarto criterio es con la hemoglobina glicada, un examen de sangre, ¿cierto? Que si nos da sobre 6,5%, estamos sospechando que nos encontramos frente a un cuadro de diabetes. En Chile, la mayoría de los laboratorios que toman la hemoglobina glicada no están certificados o validados, ¿cierto? Para poder tener un estándar a nivel nacional. Por lo tanto, esto otorga resultados muy variables. Así que el MinSal recomienda no utilizar la hemoglobina glicada, por lo menos en nuestro país, como método diagnóstico. Así que nos quedamos con los 3 primeros que mencionamos. También podemos diagnosticar estados prediabéticos, ¿ya? Que estos se hacen como aquí se menciona. Primero con una glicemia en ayunas que se encuentra entre 100 a 125 miligramos por decilitro con un ayuno de al menos 8 horas. Segundo, con una glicemia posterior a una PTGO, 2 horas posterior a una PTGO que se encuentra entre 140 y 199. Y una hemoglobina glicada entre 5,7 y 6,4%. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico de prediabetes? No es que el paciente se salvó al 100%, y tampoco es que tenemos que dejar o alertarlo completamente. Es importante el diagnóstico de prediabetes para nosotros poner mayor atención a estos pacientes y idealmente educarlos para que tengan mayores cuidados para que evitemos una progresión al diabetes. ¿Por qué? Porque estos estados prediabéticos, como dice aquí abajito, tienen una probabilidad mucho más alta de aquí a 5 años de desarrollar diabetes que personas que tengan niveles de glicemia mucho más bajos. Por lo tanto, nuestro enfoque es evitar la progresión a la enfermedad. Aquí un algoritmo que le entrega la guía del MinSal, ¿cierto? Donde básicamente resume lo que mencionamos recientemente. Cuando un paciente se encuentra sintomático, ¿cierto? Le podemos tomar una glicemia en ayunas y si sale la primera glicemia en ayunas sobre 126, en al menos 2 exámenes hacemos el diagnóstico de diabetes. ¿Ya? Sin embargo, si sale entre 100 y 125, le podemos tomar una PTGO, ¿cierto? Y según los valores de la PTGO, podemos diagnosticar una prediabetes, podemos ver si el paciente está normal o si sale sobre 200, como dice aquí, diabetes, ¿ya? Y si es que un paciente está sintomático y le toma una glicemia en ayunas y está a menos de 100, entonces podemos estar tranquilos porque el paciente no está desarrollando diabetes y debemos seguir estudiándolo con glicemias en ayunas en sus controles habituales. Por otro lado, un paciente que está sintomático, se le toma una glicemia, un hemoglucotest en cualquier hora del día, ¿cierto? Y si este está sobre 200, hacemos el diagnóstico de diabetes y por ende iniciamos tratamiento. ¿Qué estudios vamos a hacer en un paciente que diagnosticamos diabetes? Primero, en Chile vamos a hacer una hemoglobina glicada. No es un estudio diagnóstico, pero sí nos permite evaluar cómo está el control de sus glicemias, ¿ya? O qué tan descompensada puede estar su diabetes en un inicio. Los resultados de la hemoglobina glicada equivalen al promedio de las glicemias de los últimos 3 meses, ¿ya? Y esto es súper importante. Los niveles de hemoglobina glicada se correlacionan con daños crónicos de la diabetes mellitus. Por eso la idea es mantener glicemias promedio menor, ¿cierto? Una hemoglobina glicada menor a 6,5, idealmente menor a 7. Porque imagínense, lo que vemos aquí en la tabla, una hemoglobina glicada sobre 7 ya se va correspondiendo a unas glicemias promedio sobre 150, lo cual es bastante y como mencionábamos en la fisiopatología, se va afectando lentamente
varios órganos y van promoviendo estados hiperglicémicos. Otros estudios a grandes rasgos que podemos pedir es el perfil lipídico, ¿cierto? Para evaluar comorbilidades, la creatinina, orina completa y microalbuminuria, función hepática, un electrocardiograma, un fondo de ojo y TSH en caso de que el paciente tenga el diagnóstico de diabetes mellitus 1, dislipidemia o en mujeres sobre 50 años. También podemos derivar para continuar estudios, ¿cierto? Bueno, además del fondo de ojo aquí inicial que nosotros solicitamos, podemos derivar para que se continúen estudios relacionados. Podemos derivar para que se le haga un examen odontológico al paciente. Podemos derivar en el caso de que el paciente tenga un diagnóstico de diabetes a una evaluación por psicología, ¿cierto? Podemos, en caso de encontremos alteraciones en el electrocardiograma, interconsulta de cardiología y podemos derivar a pacientes sobre 65 años a una evaluación de la función cognitiva y un screening de depresión. El tratamiento. Hay tres pilares del tratamiento en la diabetes mellitus. Primero es la educación, que es súper importante. Está el tratamiento no farmacológico, ¿cierto? Y el tratamiento farmacológico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación? Nosotros al educar tenemos que primero explicarle al paciente que tiene un diagnóstico inicial de diabetes, las características de esta enfermedad, en qué consiste la enfermedad y cuáles son sus complicaciones y los pronósticos en caso de que haya o no haya control. ¿Ya? En el caso del tratamiento no farmacológico, básicamente se centra en los cambios en el estilo de vida, es decir, dieta, ejercicio u otros. Y el tratamiento farmacológico comprende hipoglicemiantes e insulina. En esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en los hipoglicemiantes. Cuando hablamos de medidas no farmacológicas nos referimos a dieta y actividad física principalmente. Aquí en la diapositiva podemos ver algunas recomendaciones, ¿cierto?, del manejo nutricional en pacientes diabéticos. Primero, no solamente es un control respecto a la disminución de consumo de azúcar, sino que también está el control en otro tipo de alimentos. Es decir, monitorizar, por ejemplo, la ingesta de carbohidratos. Hay ciertos tipos de carbohidratos que contienen altos índices de glucosa en sus componentes. Por lo tanto, es importante evaluar una dieta bien, bien estricta respecto a qué nos conviene y qué no comer. También una recomendación es fraccionar alimentos, aumentar el número de comidas, pero con porciones más pequeñas. ¿Ya? Respetar los horarios de comidas, aumentar el consumo de verduras y legumbres, ingesta de pescado y disminuir el consumo de sal y alcohol. Respecto a la actividad física, ¿cierto? Generalmente se recomienda una actividad física personalizada e individualizada de acuerdo al estado físico, la edad, el peso y el historial médico del paciente. Sin embargo, a grandes rasgos se recomienda o el MinSal recomienda que se hagan 150 minutos de ejercicio a la semana. Estos son aproximadamente 30 minutos eh, por día durante 5 días, ¿cierto? Donde se puede hacer caminata rápida, bicicleta, natación o baile. Cualquier tipo de actividad física moderada, ya que cumpla con este tiempo, es beneficiosa para el control de la enfermedad. Respecto al tratamiento farmacológico, nos basamos principalmente, o nuestro caballito de batalla va a ser la metformina, ¿ya? La metformina es uno de los hipoglicemiantes que está ampliamente disponible en el mercado y en la salud pública en Chile y que sus efectos para la disminución de los niveles de glicemia o el control de los niveles de glicemia y que se ve evidenciado en la eh, hemoglobina glicosilada son bastante potentes, ¿ya? Y además generalmente no tiene muchos efectos adversos. En caso de que el paciente por X motivo presente algún efecto adverso o tenga una contraindicación a la metformina, hay otros tipos de hipoglicemiantes como los inhibidores del TPP4, las sulfoniburias, ¿cierto? O los ISGLT2 o análogos de GLP-1. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se empieza primero con un hipoglicemiante y evaluamos si es que cumple con las metas de hemoglobina glicosilada. Es decir, recordemos que la hemoglobina glicosilada corresponde al promedio, ¿cierto?, de las glicemias de 3 meses.
Entonces podemos reevaluar eh, a, a los 3 meses, ¿cierto? Si es que está cumpliendo o no con las metas. Si es que efectivamente está cumpliendo, continuamos con tratamiento y si no, vamos a añadir a la metformina otro medicamento. Y así sucesivamente, ¿ya? En cambio, si el paciente no cumple con metas y además está con inestabilidad, vamos a tener que empezar una terapia con insulina, ¿ya? Entonces, pacientes estables generalmente los manejamos con hipoglicemiante. Si es que está inestable, tenemos que manejarlos con insulina, que puede estar asociado a metformina o no. Pero en realidad nuestro enfoque en esta presentación va a ser principalmente a los hipoglicemiantes. Y así sucesivamente. El último esquema que había sacado el MinSal recomienda entonces, si es que va cumpliendo metas, continuar con tratamiento, y si es que no va cumpliendo metas, nosotros vamos añadiendo otro hipoglicemiante, ¿cierto? O aumentando las dosis de hipoglicemiante respecto al caso, ¿ya? Sin embargo, la guía ADA, en su actualización del año 2023, además de la metformina y obviamente las medidas no farmacológicas, recomienda la adición de hipoglicemiantes según el objetivo que nosotros estemos buscando en el paciente, ¿ya? O cuál es lo más importante que busca el paciente, además del control de la glicemia. Por ejemplo, si el paciente no tiene tantos recursos para desenvolver en un tratamiento con hipoglicemiantes, entonces buscamos añadir a la metformina algún medicamento que no sea caro en el mercado, como los derivados de la sulfonilurea, ¿cierto? Si el paciente, por ejemplo, hace periodos de hipoglicemia y él quiere evitar la hipoglicemia, podemos optar por este caso. Inhibidores del DPP4, etc. Y si el paciente, además del control de la diabetes, quiere reducir la masa corporal, podemos añadir cualquiera de los que sale aquí, como el inhibidor del SGLT2 o GLP-1, dependiendo del caso. Entonces, según los objetivos que tenga el paciente, además del control de la diabetes, podemos ir añadiendo algún fármaco. Respecto a la metformina, que es nuestro caballito de batalla, sus beneficios están en que primero disminuye el riesgo cardiovascular, tiene muy bajos efectos adversos, tiene un bajo riesgo de hipoglicemias, que eso igual es muy importante, ya es económico y esto es muy importante, que disminuye la hemoglobina glicosilada entre 1,4 a 2%. Es uno de los hipoglicemiantes que más disminuye la hemoglobina glicosilada, lo vamos a ver más adelante, y que tiene mayor grado de evidencia. ¿Cuál es la dosis que se da? Primero, una dosis inicial, aquí dice 500 a 850, hay pacientes que inician con 850, pero recordemos que eh, una dosis efectiva es de al menos 1000 miligramos, ¿ya? Y esta dosis se va ajustando cada 7 días. Entonces, de a poquitos vamos a ir aumentando. ¿Cuál es la dosis máxima? Algunos dicen 3, en este caso encontré información que dice 2 gramos al día, ¿ya? Y aquí tenemos que tener consideraciones. Si es que el paciente tiene una enfermedad renal, ¿cierto? Con un BFG menor a 45, tenemos que reducir la dosis a la mitad de lo que le estamos dando habitualmente. Y si el paciente tiene una enfermedad renal ya más severa, con un BFG menor a 30, se suspende la metformina. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Generalmente los pacientes manifiestan mucho RAM, ya no manifiestan tantos efectos adversos, pero si es que lo manifiestan, pueden presentar diarreas, náuseas, vómitos, distensión, ¿ya? Para evitar estos efectos adversos se recomienda administrarlos junto a comidas. Y también la ADA, su último estudio dice que puede producir deficiencia de la vitamina B12. Como mencionamos recién, las contraindicaciones entonces está la enfermedad renal crónica avanzada con una BFG menor a 30 ml minuto, una enfermedad hepática avanzada o insuficiencias cardíacas severas o crisis aguda. Aquí tenemos una tabla resumen respecto a los fármacos de segunda línea que se pueden utilizar para el manejo de la diabetes, donde encontramos la sulfonilurea, inhibidores del DPP4, análogos del GLP-1 y los ISGLT2, ¿ya? Donde en esta tabla observamos cuánto porcentaje disminuye de hemoglobina glicosilada cada uno, cuáles son las ventajas, desventajas, si producen hipoglicemia y la vía de administración. Como dijimos últimamente, la guiada del 2023 recomienda, según las metas del paciente, los objetivos del paciente, darle algún medicamento hipoglicemiante complementario a la metformina. ¿Y cuáles van a ser los objetivos nosotros que vamos a aspirar en un paciente que tiene diabetes y que esté en tratamiento? La verdad es que los objetivos son
más o menos estrictos dependiendo de varias cosas. Aquí tenemos un cuadrito, ¿cierto? Donde nos muestra qué tan estrictos tenemos que ser con los objetivos de la diabetes respecto, ¿cierto?, a distintas características. Por ejemplo, a riesgos de hipoglicemia, ¿cierto?, a la cantidad de comorbilidades que tiene, a las expectativas de vida, a la duración de la enfermedad. Incluso incluye el compromiso del paciente a la adherencia al tratamiento. ¿Ya? Dependiendo de eso, vemos si es que tiene que ser muy estricto o menos estricto. Sin embargo, a grandes rasgos, nuestro objetivo va a ser mantener hemoglobina glicosilada menor a 7%. ¿Ya? Si lo vemos en glicemias, ¿cierto?, en ayuna y postprandial, la glicemia en ayuna tiene que estar idealmente bajo 130 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y evitar que esté menos de 80, pero 130 es el corte. Y una glicemia postprandial a las 2 horas tiene que estar idealmente menor a 180. Teniendo esas metas, podemos decir que la enfermedad está controlada. Siempre tenemos que controlar los niveles de lípidos plasmáticos. También tenemos que mantener un tratamiento de la hipertensión y un cese tabáquico, ya que los factores de riesgo cardiovascular aumentan, ¿cierto?, o complican un poco el cuadro también de diabetes. Aquí dejé un cuadro resumen sobre las recomendaciones y los cambios de las metas en caso de pacientes adultos mayores, principalmente frágiles, ¿cierto? En los pacientes adultos mayores las metas cambian un poquito. Respecto a la hemoglobina glicosilada, dijimos que en una persona adulta las metas son alcanzar una hemoglobina menos a 7, hemoglobina glicosilada. En cambio aquí un paciente, ¿cierto?, adulto mayor, que sea saludable y que sea funcional, ¿cierto?, que sea independiente de las actividades básicas, integridad funcional y cognitiva, las metas son similares entre 7 a 7,5. Tiene un poco mayor de flexibilidad. Sin embargo, si es un paciente que ya está más frágil, que tiene una disminución de la funcionalidad de las actividades avanzadas de la vida diaria, podemos ampliar un poco el rango de meta, alcanzar una meta de hemoglobina glicosilada menor a 8. Y si ya son pacientes que están con una fragilidad más severa, incluso llegar a pacientes que son geriátricos o postrados en algunos casos, ¿cierto?, que tienen un deterioro cognitivo severo, que tienen un compromiso funcional severo, podemos tener unas metas incluso más amplias alcanzando 8,5. Respecto al seguimiento, tenemos que a los pacientes que están diagnosticados con diabetes mellitus hacerles controles periódicos. Ellos ingresan al programa de salud cardiovascular como pacientes de alto riesgo cardiovascular, por lo tanto cada 3 meses van a tener controles con distintos profesionales de la salud, enfermera, médico, cierto nutricionista. Sin embargo, en el caso específico de la diabetes, por lo menos tiene que ser un control con médico de manera anual. También tienen que tener control con podólogo. Se tienen que realizar un tamizaje de la función renal por lo menos anual, como mínimo. Tienen que tener una evaluación dental anual. Se tienen que hacer examen del fondo de ojo idealmente anual. ¿Y esto por qué? Porque una de las complicaciones, ¿cierto?, de la diabetes es la retinopatía diabética, que la vamos a ver en otra presentación. Respecto a la función hepática, también tenemos que hacer un control anual o en caso de que haya cambios en los medicamentos. El perfil lipídico anual, la hemoglobina glicosilada idealmente en cada visita, ¿cierto? Pero si es que son las visitas cada año con el médico, anual. ¿Ya? Y los otros controles con exámenes también, cada vez que se vean con el médico. En el caso, por ejemplo, de la vitamina D y B12, ¿cierto? Ante el uso de metformina se recomienda un control anual, pero si es que tiene buen control glicémico y no tiene complicaciones por la diabetes, puede ser cada 2 o 3 años, dependiendo del caso. Bueno, y muchas gracias. Espero que haya quedado un poco más claro el cuadro a grandes rasgos de la diabetes mellitus. Es importante entonces saber identificar, sospechar la enfermedad, ¿cierto? Y hacer el diagnóstico correcto según los estándares determinados por la ADA y elegir el fármaco apropiado caso a caso. Recordar siempre
que las medidas no farmacológicas y la educación son pilares fundamentales asociados a la terapia farmacológica en la diabetes mellitus y que el paciente tiene que tener una vigilancia constante, ya que un descontrol o un mal control en realidad de la enfermedad puede llevar a un deterioro importante de distintos órganos y generar complicaciones